estudiantes de la Universidad César Vallejo y por medio de este curso de Cátedra Vallejo le presentaremos un proyecto emprendedor cultural a través de este documento, el cual consta de uno de los más grandes poemas del autor César Vallejo. Este se titula Paco Yunque. Comencemos. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza, de una familia mestiza, y fue el menor de 11 hermanos. Creció en medio de una gran devoción cristiana. Además, completó su secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato en la Universidad de Trujillo, y 2 años más tarde su primer libro de poesía llamado Los Heraldos Negros. Además, es el gran poeta nacional, pero murió muy lejos de su patria. César Vallejo fue un poeta que corregía mucho sus textos. Casi nunca estuvo satisfecho con lo que hacía. El poeta peruano corregía de una manera magistral, que tal vez fue una de las mejores lecciones que le ha dejado a todo escritor. César Vallejo se matriculó en el primer año en letras en la Universidad de Trujillo. Sin embargo, todos los ánimos se le apagaron cuando a cabo de unos meses su bolsa quedó vacía. Sus padres y hermanos le revivieron la fe al inscribirlo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos, de Lima, la casa de estudios más antigua de América. Estudió algunos meses, pero se vio forzado a un nuevo abandono de aulas por falta de dinero. Viaja a Tarma y en Acobamba. Imparte clases particulares a los hijos del hacendado Domingo Sotil durante 7 meses. En diciembre vuelve a Trujillo, donde obtiene una ayudantía de cajero de la Hacienda Roma dedicada a la extracción de la caña de azúcar. En 1913 consigue un modesto cargo de profesor de escuela. Estudia el primer año en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo. Concluye su carrera 2 años después. Se gradúa de bachiller en letras con la tesis El romanticismo y la poesía castellana. Inicia su colaboración en diarios y revistas de Trujillo y publica sus versos en Colombia y Ecuador. César Vallejo nos muestra que los valores con los que fue criado siempre se ponen en práctica, y a pesar de las adversidades como el tema económico se superan con perseverancia. La humildad es un valor que constantemente se recuerda, ya que es fundamental no olvidar nuestras raíces, así como él nunca se olvidó de todo el sufrimiento que tuvo que pasar para que ahora reconozcan y valoren sus escrituras. Este cuento, al igual que la novela El Tungsteno, corresponde a la etapa en que el autor había asumido una definida militancia marxista, a fines de la década de 1920 y comienzo de los 30, y roza en el tiempo con otros 2 textos suyos, titulados Rusia en 1931 y Rusia ante el segundo plan quinquenal. Ese cuento es el relato de las vicisitudes de un niño tímido y de origen humilde. Dicho esto, podemos decir que este cuento va muy relacionado con la vida personal del escritor César Vallejo, donde se ve reflejado las emociones del autor en el cuento. El cuento propone ser el enfoque social contra aquellas personas que, siendo de una jerarquía superior y con un nivel socioeconómico más elevado, abusan de los demás que están en nivel de subordinación o inferioridad material, maltratándola psicológica y físicamente, sin interesarles en absoluto el tremendo daño que les ocasionan. Un emprendedor es una persona que forma de una idea propia o ajena una oportunidad de negocio, bajo la forma de una empresa, asumiendo en muchas ocasiones un riesgo financiero al hacerlo. El perfil de la persona emprendedora tiene su total confianza en estas ideas y en su capacidad. Buscan resultados y tienen una gran dedicación. Los emprendedores han existido siempre y son muy importantes, ya que han permitido que las personas vean en la creación de empresas un trabajo único, y gracias a estas ideas de negocio, las personas pueden tener la posibilidad de un trabajo a su gusto y ser sus propios jefes. Los emprendedores aportan ideas nuevas a la economía y sociedad, estimulando el crecimiento económico y la creación de empleo. Los emprendedores culturales
que se interesen por gestionar proyectos sustentables pueden nutrirse de una serie de recursos disponibles a nivel local e internacional. En la mayoría de los países de región han comenzado a desarrollarse iniciativas de apoyo al emprendimiento en las industrias culturales y creativas. La manera inmediata de acceder a estos recursos es a través de los ministerios de Cultura y Economía o de las entidades paralelas en las ciudades o regiones. Johnny Hart, un conocido historietista norteamericano, en una de sus tiras diarias, de claro corte irónico, supo definir al emprendedor independiente como una persona que hace todo lo que se le ocurre para evitar conseguir un empleo. Y algo de cierto hay. Pasión, riesgo, incertidumbre, trascendencia, innovación, oportunidades, ambición, son solo algunas de las palabras que podrían constituir el glosario básico de características comunes a la mayoría de los emprendedores. Pero de todos los adjetivos que podrían caber al emprendedor, tal vez el de constructor, es el que más lo perfila dentro del campo del hacer. Construir o hacer una organización humana que deberá trascender a la idea, el producto, el servicio o la oportunidad que dio origen al proyecto o desencadenante deseado. El documental es la expresión de un aspecto de la realidad mostrada en forma audiovisual. Su estructura está por imágenes y sonidos, textos y entrevistas. El género documental no solo era útil para mostrar geografías remotas, sino también para poder observar, en la que se puede presentar una situación o evento actual para informarnos sobre eventos pasados. Muchas veces pensamos que el documental está relacionado con la naturaleza, como también como cuestiones políticas y entrenamiento, pero en sí puede destinarse a muchas cosas más. El documental es justamente documentar aquello que se considera importante para que se guarde un testimonio de una situación o realidad específica. De acuerdo a ello, se guarda una relación constante con la comunicación, puesto que estos dos trabajan juntos, de tal manera que el documental busca una representación visual y auditiva. Esto quiere decir que se busca una comunicación fluida para así poder entendernos mucho mejor. Actualmente lo que más se busca es llegar a una muy buena comunicación, la cual a su vez nos brinde beneficios, tales la presentación de documentales. El documental es súper fundamental para ofrecer un mensaje, puesto que tiene la función de examinar o criticar un aspecto de la sociedad, donde carga un discurso que puede funcionar como catalizador de una problemática social. Además, el mensaje se puede comprender de mejor forma por los recursos audiovisuales que tiene. Viene a ser importante el lenguaje visual que verán los espectadores, además de tener la capacidad de criticar y analizar los diferentes aspectos de la sociedad. Sus textos periodísticos se destacan por su aguda intuición, donde palpitan siempre la inquietud social por el destino del Perú y el mundo, como escribió César Levano, otro notable hombre de prensa. Además, el periodista paradigmático, el poeta Winston Orillo, explica y con ilustrado esmero que Vallejo en su faceta de periodista abarca diversidad de temas, los más disímiles, los más controvertidos, y se explaya en el carácter paradigmático de su tarea como periodista. A César Vallejo se le conoce sobre todo por su obra poética Paco Yunque, el cual fue escrito en Madrid en el año 1931. Obras como Togsteno y posteriormente Los poemas humanos y España apartada de Mies de Cáliz corresponden a un periodo ideologista marxista. Paco Yunque, como lo narra en la obra, es un joven recién llegado del campo, el cual es puesto a la escuela para que acompañe a Humberto, el hijo de un empresario inglés. En la escuela, Paco Yunque es colocado en la carpeta de Paco Fariña. Humberto no acepta esta decisión e intenta recuperarlo. El grupo de alumnos derrota a Humberto y este, en venganza, a la hora del recreo le roba la tarea a Paco Yunque. Él presentó la tarea
al profesor como si fuera suya, y por esta razón el profesor inscribe a Humberto en el cuadro de honor del colegio. Después de esto, el grupo de alumnos se aparta de Paco Yunque, dejándolo como Paco Fariña. Luego de esto, Humberto intenta recuperar nuevamente a Paco, ya que piensa que es de su propiedad. Desde ese momento, Paco Yunque pasa a revelar la oposición de Humberto, es decir, entre dominante y dominado. El bullying se trata de una serie de abusos continuos realizados deliberadamente por uno o más atacantes con la finalidad de llegar a agredir, crear inseguridad u obstaculizar el desempeño académico de la víctima. Existe el acoso verbal, físico, social, sexual, psicológico y cibernéutico, y que generalmente se dirige a niños o jóvenes que son sumisos, tienen dificultades para defenderse, exhiben baja autoestima, se sienten inseguros o simplemente son diferentes de sus compañeros por varias razones. Este tipo de maltrato puede ocurrir en diferentes lugares, como decir en los lugares públicos o privados, pero sobre todo está fundamentalmente relacionado con las escuelas. Se puede definir que a lo largo de la vida de César Vallejo ha sido testigo de muchos acontecimientos. Desde que estaba en la infancia presenció dificultades e incluso en la universidad con problemas económicos. Pero con el pasar del tiempo supo superar esos obstáculos que se atravesaban en su vida. Vallejo nos enseña los grandes valores que debemos seguir para tener éxito. Sin duda alguna, un gran poeta.